Lorena Díaz. Lorena Díaz es una persona que conozco hace mucho tiempo, desde cuando estuvimos en Texas. Es bacterióloga de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Lorena se unió al grupo de investigación del doctor César Arias en la Unidad de Genética y Resistencia Antimicrobiana UGRA en la Universidad del Bosque desde el año 2004 y actualmente ella lidera la línea genómica microbiana del grupo UGRA. Entonces, Lorena, bienvenida y te dejo conectada con ellos. Freddy, muchas gracias por la presentación y gracias también por esa excelente charla que se acoplan definitivamente a lo que vamos a ver en esta sesión, en lo que quiero mostrarles. Quiero aprovechar también para agradecer a la CIN por la invitación y por esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, en esta charla básicamente vamos a hablar de lo que hemos hecho en la caracterización de genomas microbianos. Todos sabemos que tiene una gran utilidad en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas, en el estudio de transmisión de patógenos, en detección de mecanismos de resistencia a los antibióticos y virulencia, y sobre todo que con esta estrategia se puede hacer una globalización de esta información que no va a ser aplicada únicamente al lugar donde se hace, sino además puede ser compartida en otras partes del mundo para análisis y demás. Voy a hablar también un poco de la aproximación metagenómica ya para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, de las ventajas y limitaciones, y cómo estamos en Colombia en la infraestructura computacional de secuenciación y en la respuesta a estas vigilancias genómicas. Como sabemos, una de las bases de datos más conocidas, bases de datos públicas, la tiene el NCBI, tiene una sección de genomas microbianos, en donde podemos ver que a la fecha hay más de 357.000 genomas de procariotas, más de 44.000 virus. Acá tengo algunos ejemplos de los genomas que se encuentran de especies patogénicas importantes hasta el día de ayer. Y en esta gráfica les muestro el crecimiento. En azul se observa el crecimiento en la identificación de especies, que definitivamente se aumentó de forma exponencial con la implementación de secuenciación de alta profundidad. Y la barra verde, la curva verde que muestra el crecimiento en la inclusión de genomas en esta base de datos. Entonces, básicamente lo que tenemos de información para comparar los datos que generamos es bastante grande. Para el diagnóstico o el uso que pueda tener las herramientas genómicas en el estudio de las enfermedades infecciosas, quiero hablarles principalmente de 3 estrategias técnicas que diferenciemos. Pero antes quiero hacer énfasis en el tiempo y cuál es la finalidad que tienen las estrategias de secuenciación. En la sesión de la mañana, Germán Esparza nos habló de muchas alternativas de diagnóstico que prometen ser rápidas y más específicas. Yo me voy a enfocar un poco más en la parte de secuenciación de genomas, que lo que busca, como resaltaba el doctor Freddy, es reducir el tiempo para que los médicos tengan información más apropiada y más oportuna para el manejo de las infecciones. Entonces sabemos que para muchos patógenos como parásitos, bacterias, virus y hongos, los días en el que el médico puede recibir la respuesta de esta caracterización microbiológica a partir de la muestra clínica puede tardar hasta 7 días. Y para algunos organismos como micobacteria o algunos hongos es muchísimo más largo, de hasta 6 semanas. En el caso de secuenciación tenemos una gran expectativa, no estamos exactamente en este punto como lo muestra en esta figura, pero básicamente la idea es que a partir de una muestra clínica se haga una extracción de los ácidos nucleicos. Este procesamiento y secuenciación del DNA nos proporcione datos informáticos que pueden ser caracterizados, que van a dar respuesta en cuanto a la identificación taxonómica de los organismos presentes en la muestra, como a características importantes como resistencia a los antibióticos. ¿Cuál es la finalidad de esto? A partir de un paciente tener una muestra clínica y que de esa muestra clínica los ácidos nucleicos nos den información computacional que pueda ser utilizada para hacer una mejor orientación al médico en cuanto al tratamiento, no solo de ese paciente, sino de comunidades enteras, en un hospital, en una ciudad o en un país o a nivel mundial, si es el caso. De las 3 estrategias de secuenciación que quiero mencionarles, básicamente la primera es la que más conocemos. A partir de un cultivo puro de un microorganismo se realiza una extracción de DNA, se hace una preparación de ese DNA
y luego de la secuenciación se unen esas piezas de segmentos computacionales en algo que llamamos contigs, y ahí tenemos la información completa de un genoma microbiano de un patógeno de interés. En la segunda aproximación, lo que tenemos es, a partir de muestras de especímenes clínicos, por ejemplo, se hace una caracterización de todo el DNA presente, pero a nivel y enfocado únicamente en determinar cuál es la composición y la presencia de los microorganismos presentes. Entonces lo llamamos metagenómica dirigida o análisis de diversidad microbiana, que son ampliamente utilizados en el estudio de microbioma. Entonces básicamente se amplifica por PCR muchas veces la secuencia de 16S ribosomal, y posteriormente con la secuenciación nos va a dar información de qué organismos están y en qué proporciones. Finalmente, la estrategia metagenómica no dirigida lo que busca es generar la secuenciación de todo el DNA genómico de forma no dirigida, que incluso va a incluir, por supuesto, el DNA presente en la muestra del paciente, en este caso DNA humano, más todos los microorganismos colonizantes, tanto causantes de la infección. Y posteriormente con esta información se pueden hacer análisis bioinformáticos que permitan detección de microorganismos y de características como resistencia a los antibióticos. En la parte de computacional tenemos un montón de alternativas que están disponibles hace varios años, son de acceso libre, sin embargo requieren una buena estructura computacional, servidores computacionales y personal con la capacidad de manejo e interpretación de estos datos de los análisis. Acá les traigo una página que me gusta mucho, se llama el Centro de Epidemiología Genómico de la Universidad de Dinamarca. Tiene una gran cantidad de herramientas para caracterización genómica, con unos datos de ensamblaje de genoma o datos incluso crudos a partir de secuenciación. Se pueden utilizar estas herramientas de forma muy fácil y el reporte es bastante claro. Para identificación de especie, caracterización, resistomas, y cada vez sacan muchas más herramientas de análisis que son de gran utilidad. Adicionalmente se están creando bases de datos y estrategias de análisis que van enfocadas a patógenos específicos. Este es un ejemplo que se llama Clevery, que analiza las especies del complejo de Klebsiella pneumoniae. Permite su identificación a nivel de especie, una caracterización, por ejemplo, por MLST, detección de genes de resistencia y de genes de virulencia, e incluso el tipo capsular y de antígeno O. Acá tengo algunos de los ejemplos. Esta tabla me gusta mucho, es de un estudio publicado en Nature Medicine. Esta tabla básicamente compila estudios genómicos, pero más que eso, la utilidad que han tenido al realizarlos. Por ejemplo, tenemos uno de estudios genómicos de MRSA que lleva a los médicos a hacer una decolonización dirigida de pacientes de acuerdo a los resultados que encontraron. Con el virus del ébola tenemos otro ejemplo, en donde construyen cadenas de transmisión del virus, además reportan por primera vez la transmisión sexual, y esto hace que también la muestra clínica de semen sea utilizada para el diagnóstico de este virus. Con HIV tenemos otros ejemplos que básicamente se basan en predecir mejor la falla terapéutica para dar mejores opciones de tratamiento a estos pacientes. Con Candida auris, por ejemplo, este estudio encontró cuál fue el equipo que tenía la contaminación que causó las infecciones severas en una unidad de cuidado intensivo. Tenemos otros ejemplos que quiero resaltar acá, con Listeria monocitógenos, el descubrimiento de nuevos virus como el virus lujo, causante de una fiebre hemorrágica fatal. Los causas también tiene contribución en el direccionamiento de vacunas, como es el caso del virus de la influenza, entre otros. Aquí quiero mostrarles un estudio que hicieron el año pasado, lo que publicaron el año pasado, que básicamente lo que quieren mostrar es lo que está pasando con las diversas opciones que tenemos para el análisis bioinformático. A partir de 7 aislamientos clínicos que incluyen bacterias de importancia clínica que fueron aislados a partir de muestras de materia fecal, estos 7 elementos fueron caracterizados, identificación de especie, de resistencia, y se realizó la secuenciación. De algunos de ellos incluso se hicieron 2 ensayos de secuenciación, pero es exactamente el mismo aislamiento y se produjeron datos de diferente calidad.
Estos datos de 10 genomas, a partir de estos 7 aislamientos microbianos, fueron entregados a 7 equipos de análisis bioinformático diferentes en diferentes laboratorios, en donde ellos escogían sus herramientas bioinformáticas y hacían un reporte de la predicción de susceptibilidad para estos aislamientos. En esta gráfica quiero mostrarles cuáles fueron los resultados principales, sin embargo, pues en este estudio muestran exactamente cuáles fueron las dificultades que tuvieron. Quiero resaltar acá que en verde está el nivel de concordancia entre los 9 laboratorios para las 10 muestras analizadas de esos 7 aislamientos clínicos, y en naranja y rojo lo que se ve es el porcentaje o digamos la capacidad de discordancia, en donde el naranja o rosado muestra aislamientos que fenotípicamente eran susceptibles, pero el reporte genómico que hicieron estos laboratorios los mostró como resistentes. Y el caso opuesto, donde hay una resistencia fenotípica confirmada, pero el análisis genómico no mostró o no hizo una predicción correcta de esta resistencia. Acá vemos 2 tipos de factores importantes. Uno, la calidad producida de la muestra de secuenciación tiene una importancia grande en estos análisis. Acá vemos, por ejemplo, la muestra B, que es la misma. Sin embargo, al tener en la muestra B2 mejores datos, los laboratorios pudieron obtener resultados concordantes con el análisis fenotípico. Y lo otro es la selección del pipeline de análisis. Dependiendo de la base de datos que se escoja y digamos, por ejemplo, en el caso de la resistencia, no solamente incluir genes de resistencia adquiridos, sino también mecanismos mutacionales, va a cambiar también la predicción de esta resistencia. Entonces, esto quería mostrarles respecto a esta parte. Hablando un poco más de metagenómica, esto era en la parte de caracterización de patógenos humanos, de secuenciación ya de patógenos aislados en el laboratorio. Ahora, al hablar de metagenómica, que es, digamos, la expectativa que tenemos de utilizar secuenciación para el diagnóstico de infecciones, básicamente a partir de una muestra clínica que puede ser de diferente origen, se hace una extracción de ácidos nucleicos, se prepara este DNA y se realiza la secuenciación. Posteriormente, con análisis bioinformáticos muy similares a los que se usan para estos genomas de microorganismos recuperados, se puede identificar los microorganismos que están e incluso qué parte o porcentaje de esos ácidos nucleicos pertenece al humano. Acá, como vemos, tenemos una gran diversidad de muestras clínicas y es importante tener en cuenta que algunas de estas muestras clínicas van a estar caracterizadas por una colonización y al estar esos microorganismos presentes van a ser evidentes en el resultado. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación porque el médico lo que quiere saber es cuál es el microorganismo que está causando la infección y no todos los microorganismos que están en la muestra clínica, y este es uno de los retos más importantes. Acá tenemos el ejemplo. Entonces, una vez se procesa toda esa secuenciación de DNA que pueda estar en una muestra clínica, como les digo, con una infraestructura computacional bastante robusta, se clasifica esa información en la de origen humano, microbiano y otra, porque también se ha visto que el procesamiento de esta muestra está sujeto a contaminación de DNA en su procesamiento en el laboratorio. Con el DNA humano se plantean 2 tipos de cosas. Una, hay kits que permiten excluir ese DNA en el procesamiento de la muestra antes de secuenciación, y la otra alternativa es que ese DNA humano puede ser también informativo para el diagnóstico porque va a orientar también de una respuesta del paciente a esa infección. Sin embargo, pues tener secuenciación y datos de DNA humano pues va a tener unas implicaciones éticas diferentes a las que tenemos con la secuenciación o el material genético de los microorganismos. Posteriormente, ¿qué es lo que se hace con esa información de los microorganismos? Ahí voy a utilizar esta expresión, el límite es el cielo básicamente. Se pueden identificar los organismos presentes, características de resistencia, de virulencia, de movilidad, clonalidad y diferentes cosas, pues ya con los mismos análisis que utilizamos en genómica microbiana. Acá quiero traerles un ejemplo en donde analizan una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente con encefalitis viral. Ustedes pueden ver en esta tabla, acá vemos unos números, esto que llamamos acá lecturas, son los resultados o es lo que arroja los equipos de secuenciación como resultado del análisis de este DNA.
Cuando se hace esa clasificación inicial que les hablaba, ustedes pueden ver que la mayoría de esta muestra lo que va a tener es DNA o datos de secuenciación que corresponden al humano. Tuvo también alguna cantidad de secuencias que correspondían a bacterias. Sin embargo, en el estudio, pues, comprobaron o definieron que pues, esto hacía parte de contaminación de la muestra, probablemente o en la toma de muestra o en el procesamiento. Lo que pasa con estas estrategias de secuenciación masiva es que son demasiado sensibles. Entonces, si hay organismos, así sea en muy baja proporción, los va a detectar. Estos valores, para los que trabajamos con estos datos de secuenciación, este número de lecturas es absolutamente bajo, pero es importante pues tener en cuenta que esto pasa en la vida real y deben haber unas estrategias que delimiten qué es lo importante y qué es lo que necesita el médico como información. Finalmente acá pueden ver que la mayoría de lecturas corroboran el organismo pues, causante de esta infección en este paciente, y en la derecha vemos la gráfica de cómo se fue, digamos, distribuyendo la asignación taxonómica de todo este material genómico de una muestra de líquido cefalorraquídeo que, como ustedes saben, debería estar prácticamente limpia. En este contexto, entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos con metagenómica para utilizarlos en el diagnóstico? Primero, el tipo de muestra. Las muestras que característicamente tienen colonización van a ser más difíciles de analizar y de emitir un reporte más claro al médico. El manejo de ácidos nucleicos tiene esa sensibilidad que está sujeto a contaminación con DNA, que es mucho más fácil que una contaminación microbiológica, por ejemplo, en un cultivo microbiano. De hecho, se ha incluido esta expresión de KIT-OM, que hace referencia a la contaminación de DNA, básicamente en ese procesamiento que les hablo en el laboratorio. El análisis bioinformático, hay que tener una capacidad computacional y sobre todo hay que hacer una validación de esas estrategias bioinformáticas para poder definir, digamos, qué es importante, qué no es importante, qué necesita el médico y pues dar información completamente analizada y clara que pueda ser utilizada para su uso en los pacientes. Posteriormente en el reporte, lo que les decía de interpretación, y también viene acá la parte de privacidad del paciente. Si se va a tener en metagenómica de DNA humano, hay que tener también políticas muy claras de confidencialidad y de ética con genomas humanos. Básicamente, ¿qué está pasando en el país? Vamos a hablar inicialmente de nuestra experiencia en la unidad de genética y resistencia antimicrobiana. Nosotros realizamos estudios de resistencia bacteriana desde el año 2000, desde su fundación, con el doctor César Arias y la doctora Diana Paneso, y a partir del 2015, con apoyo de la universidad y colaboración internacional, implementamos dos estrategias de secuenciación masiva con las tecnologías de Illumina y de Oxford Nanopore que actualmente estamos utilizando. Básicamente, incluir estas metodologías en nuestro laboratorio y en los estudios de resistencia nos ha permitido ampliar la caracterización de patógenos en los que nos hemos enfocado, como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y susceptible a la meticilina, en diversas áreas epidemiológicas y de resistencia. En enterococo resistente a vancomicina también hemos podido implementar estudios evolutivos donde con la adquisición y secuenciación de genomas de cepas que circulan en nuestro país y en Latinoamérica, hemos podido poner esto en un contexto global para analizar qué pasa evolutivamente con este patógeno humano. Asimismo, en colaboración con otras instituciones como el Instituto Nacional de Salud, hemos podido realizar caracterización de resistencias emergentes en nuestro país, como la primera detección de MCR en Colombia en el contexto de vigilancias nacionales. Hemos podido también participar en caracterización de otros patógenos que no conocíamos tan bien, pero con esta estrategia de genómica microbiana hemos aprendido a conocer otros patógenos con los que no trabajábamos, y con la facilidad de tener bases de datos internacionales nos ha permitido hacer comparaciones y poner nuestra epidemiología local en contextos globales.
¿Qué pasa en la infraestructura de secuenciación en nuestro país? Este dato me lo pasó la empresa Russian Biocare, que son quienes son los representantes de la tecnología de Illumina. En el país en este momento ellos han instalado 36 equipos de secuenciación de esta plataforma. Y quiero pasar acá a un ejemplo con el título de la charla original, que era "Estamos listos", pero con la situación de pandemia de COVID-19, creo que la pregunta en este momento es: ¿estábamos listos? Recibimos una invitación del Instituto Nacional de Salud desde la Dirección de Investigación, en donde ellos, por una iniciativa, además de organizarse para la parte de diagnóstico que todos conocemos, se organizaron, hicieron un llamado a todos los centros de secuenciación y de bioinformática del país, independiente que trabajaran o no con enfermedades infecciosas, para organizar una red y potenciar la secuenciación genómica de este virus para entender la epidemiología en nuestro país. En este momento, la base de datos en donde se depositan estos genomas es el GISAID, y, por ejemplo, para Colombia, a la fecha ya tenemos más de 2.600 genomas. El Instituto Nacional de Salud tiene esta página en donde ellos tienen actualizado todos los reportes de lo que está pasando con esta vigilancia genómica, los linajes que están circulando, y ha sido de gran utilidad para tomar medidas en la contingencia de la pandemia a nivel nacional y sobre todo en un contexto global. Con esto quiero decirles, básicamente con esta charla, definitivamente continuamos con avances tecnológicos en el mundo y sobre todo en nuestro país, en donde ya vemos que tenemos infraestructura bioinformática, tenemos secuenciadores, y esto lo que va a hacer definitivamente es potenciar que esa expectativa que tenemos de los análisis genómicos, metagenómicos, sean más funcionales, rápidos, a menor costo, y que pueda lograrse una implementación en el diagnóstico. Por supuesto, lo que estamos esperando es una aplicación en tiempo real. Sin embargo, hay retos que son considerables y hay que tener en cuenta. Uno es la sensibilidad en la detección del patógeno, tener en cuenta cómo trabajar y manejar esa contaminación con DNA que les he mencionado. Asimismo, la implementación de estas estrategias y plataformas en más laboratorios, tener infraestructuras computacionales muchísimo más robustas en el país, por supuesto participar en procesos de estandarización y finalmente tener procesos bioinformáticos validados y regulados que nos permitan dar una aplicación más inmediata en el manejo y el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Bueno, quiero resaltar acá a nuestro equipo, la Unidad de Genética y Resistencia Antimicrobiana de la Universidad del Bosque. El fundador es el doctor César Arias, la directora es la doctora Ginette Reyes. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, como habló Freddy, es muy importante que trabajemos todos en equipo y desde diferentes disciplinas. Por eso en nuestro grupo tenemos biólogos, microbiólogos, bacteriólogos, bioinformáticos y médicos para poder plantear estudios más robustos y con fines más claros aplicados al manejo de las enfermedades infecciosas. Nuestra colaboración clarísima en Estados Unidos con Houston, con César, Diana Paneso, Cecilia Tan, Sara Gómez. Tenemos también una colaboración muy estrecha con José Munita en Chile y con todo su equipo. Y básicamente acá termina lo que tenía preparado para